A todos y a todas, un placer estar con ustedes en este webinar de Red Hat con la Universidad Católica de Temuco. En el día de hoy tenemos tres muy interesantes experiencias en tecnologías emergentes. Ese es el tema del día de hoy, tecnologías emergentes. Así que como tenemos solamente una hora y yo creo que las temáticas a tratar son muy interesantes, vamos a partir inmediatamente presentando en general y después lo haré más en específico y también expresar nuestro agradecimiento por estar con nosotros en el día de hoy a Camila Espinosa Hernández, a Macarena Pardo Alvarado y a Patricio Chandía Peña. ¿Cómo vamos a funcionar en este webinar? Bueno, cada uno de ellos va a tener 10 minutos. Yo a ellos los trataré de no interrumpirlos demasiado, pero les voy a avisar a los 8 minutos para que puedan ir redondeando. Y una vez terminado con las tres presentaciones, vamos a tener 20 minutos para preguntas, aclaraciones también de los presentadores y por lo tanto es la oportunidad para que ustedes aclaren dudas y puedan hacer sus preguntas. Así que váyanlas estructurando desde ya. Vamos a partir entonces hoy con Camila Espinosa Hernández. Ella va a presentar Virtual Lab, realidades inmersivas para el aprendizaje activo. Camila es diseñadora del equipo de recursos digitales del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en docencia universitaria y en diseño y gestión ágil de proyectos. Su trayectoria se centra en fomentar la innovación educativa mediante el diseño de recursos educativos con realidad virtual, realidad aumentada e impresión 3D, asesorando y capacitando a docentes de diversas áreas en la innovación educativa con estas tecnologías. Además, ejerce como profesora de diseño e impresión 3D, integrando creatividad, tecnología y metodologías ágiles en su quehacer académico. Dejamos entonces con ustedes a Camila Espinosa Hernández. Está silenciada. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Se ve bien la presentación? Sí. ¿Sí? Se Bueno, muchas ve. gracias por esa presentación, Robert. Buenos días a todos y todas. Hoy les vengo a contar un poco de qué es Virtual Lab y cómo es un apoyo en el aprendizaje activo con realidades inmersivas. Les cuento que este espacio se inaugura el año 2022 y es parte del Centro de Desarrollo Docente, el cual tiene como misión fortalecer el rol docente para lograr un aprendizaje profundo y significativo en el estudiantado. Y si ustedes visitan el código QR que aparece en pantalla, pueden encontrar los principios orientadores para una docencia de calidad, el cual nos enmarcamos en nuestro trabajo dentro del centro. Específicamente, Virtual Lab atiende al número 7 de estos principios, que corresponde a la integración de plataformas y tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, dentro de Virtual Lab contamos con 4 módulos tecnológicos disponibles para la implementación de recursos educativos. Por una parte, tenemos los recursos de fabricación digital, en los cuales contamos con distintos tipos de escáner 3D, por un lado algunos más profesionales y otros de uso más amateur, y con distintos tipos de impresoras 3D, lo que nos permite crear distintos recursos para el apoyo de clases. Y lo que nos convoca hoy día son nuestras tecnologías de realidades inmersivas. Por una parte contamos con iPads para la visualización de recursos de realidad aumentada y por otro lado contamos con algunos dispositivos Oculus Quest 2 para la visualización y uso de aplicaciones de realidad virtual.
Es muy importante recalcar que estas son herramientas que acompañan la labor docente, por lo tanto, para lograr el éxito del desarrollo de la clase es muy importante que la o el docente asista a una asesoría docente a la cual puede acceder a través de el formulario que se encuentra en la web del centro. Para contarles un poquito sobre cómo funciona este proceso de asesoría, este acompañamiento se realiza por parte del equipo asesor que se compone de dos actores principales. Por una parte, el asesor pedagógico que está encargado de todos los aspectos de formación y del uso de estas tecnologías dentro de la clase, y por otro lado, el coasesor técnico que se encarga ya más del uso de la tecnología y de la creación de recursos en algunos casos. Es importante que antes de la primera reunión con la o el docente se solicite la mayor cantidad de información, por ejemplo, el programa de curso, materiales complementarios, perdón, resultados de aprendizaje que se quieran trabajar o los contenidos. Cuando ya tenemos toda esa información, lo que hacemos es analizarla, investigar, identificar distintas opciones que se puedan utilizar, aplicaciones, recursos web, etcétera, y llegamos con algunas opciones a nuestra primera reunión con la o el docente. Y algo que es muy importante es que dentro de esta primera reunión se establezcan objetivos claros, ya que el perfil que suele venir a este laboratorio es muy creativo, por lo tanto hay que enmarcar ciertos hitos y periodos de tiempo para que el semestre sea un caso exitoso. Bueno, dentro del acompañamiento que se realiza igual es variado. En algunos casos hay docentes que están muy familiarizados con estas tecnologías, por lo tanto se genera mucha autonomía en la búsqueda y el uso del espacio. Y por otro lado hay docentes que no están tan familiarizados, por lo tanto ese es un acompañamiento un poco más paulatino y que en algunos casos requiere varios semestres para lograr un poco la autonomía. Importante decir que siempre intentamos utilizar recursos que ya existen o aplicaciones que están listas, y lo que nos permite ahorrar tiempo para hacer un proceso y una asistencia de calidad. Durante el año 2023 atendimos a cerca de 40 docentes, y durante el 2024 hasta el momento hemos atendido a cerca de 30 docentes, y además hemos asesorado en la creación de distintos espacios dentro y fuera de la universidad, también como en algunas instituciones gubernamentales. En los casos en que no existen recursos disponibles o que el proyecto sea demasiado grande, siempre se incentiva a las y los docentes a postular al Fondo de Desarrollo para la Docencia, el cual da cierto financiamiento también para trabajadores profesionales externos al centro. Y bueno, ya cuando tenemos el recurso creado o definido, es importante generar una buena planificación de clase, ya que este es un espacio de muchos estímulos, por lo tanto, es muy importante tener tiempos muy estructurados. Les cuento un poquito sobre realidad aumentada. A la derecha podemos encontrar uno de los cursos que han pasado por Virtual Lab. Este es el caso de narración interactiva, en donde las y los estudiantes como proyecto final debían desarrollar un blog informativo con el uso de las tecnologías emergentes. Nosotros apoyamos este labor docente con ciertas aplicaciones. Utilizamos MergeEdu, que si bien es una muy buena aplicación, tiene la limitación de cantidad de modelos que podemos subir a la nube y del tamaño. Por otro lado, tenemos Adobe Aero, que es una muy buena aplicación, pero la limitancia está en que solamente funciona en dispositivos iOS. Entonces, el repositorio que más utilizamos dentro del centro es Sketchfab. Pueden escanear el código QR para poder visualizar los distintos recursos que tenemos cargados ahí. En específico, este es un FONDEDOC, Fondo de Desarrollo Docente, para la Facultad de Odontología, en el que logramos digitalizar más de 100 muestras que estaban en yeso, lo que permite ser visitado libremente por cualquier persona. En el caso de las tecnologías de realidad virtual, intentamos siempre utilizar aplicaciones que ya existen dentro de la plataforma Steam o de Meta, y en el caso particular, ahí pueden ver el curso de Ética para la Ciencia de Datos y Estadística de Ingeniería, utilizando la aplicación Noda, en donde fue posible generar mapas conceptuales sobre inteligencia artificial, perdón, lo que permite utilizar un espacio tridimensional, por lo tanto, organizar de mucha mejor manera la información y ocupar el espacio. En algunos casos en que no existen aplicaciones, lo que se hace es
crear recursos dentro del centro, y para esto tenemos el acompañamiento del equipo de Media Lab, que son los encargados de crear recursos audiovisuales, y lo que se genera son recorridos 360. Creo que el video está bien. Bueno, este recorrido es para el curso de geografía, también con corredor. Y existen dos vías de trabajo con este equipo. El primero es cuando el equipo de Medial asista al espacio a la toma de imágenes, o cuando el equipo y con docentes un poco más aventurados capacita en el uso de cámaras 360 para que las docentes puedan ser más autónomas en la generación de estos recursos. Es importante recalcar que la creación de recursos 360 es algo que toma tiempo y tiene varias interacciones dentro del centro con los docentes y con el equipo. Es un trabajo arduo, por lo tanto, por eso que lo intentamos dejar más para los fondos de desarrollo. Y una de las grandes dificultades que tenía este docente es que cuando se asistía a la salida en terreno, el tiempo de la etapa del asombro del estudiantado era muy larga, por lo tanto no era fructífero el tiempo en el espacio. Entonces, cuando se desarrolla este recurso y las y los estudiantes acceden, por decirlo de alguna forma, al espacio antes de ir a la salida del terreno, se disminuye mucho esa etapa de asombro, por lo tanto, la clase es mucho más fructífera. Bueno, algo que es importante decir es que todos estos recursos complementarios se les pide a las docentes, entonces el acompañamiento de ellas y ellos es fundamental. Camila, nos van quedando 2 minutos. Muchas gracias. Ya estoy empezando. Para ir, perdón. Ahí sí. Para finalizar un poquito esta presentación, les quiero hablar de las oportunidades y desafíos que presenta el espacio. Dentro de las oportunidades es importante destacar que existe la libertad de crear recursos y utilizar recursos para una innovación en docencia. Em, el universo es grande, por lo tanto podemos acceder a distintas maneras de abarcar la clase. Por otro lado, es importante el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes, que es una habilidad altamente valorada hoy en día. Además, es enriquecedor el trabajo colaborativo e interdisciplinar que se da entre el equipo asesor, el equipo docente y en algunos casos las y los estudiantes. Dentro de las dificultades, y aquí son grandes, tenemos la dificultad de mantener acotados los tiempos de desarrollo. En algunos casos son proyectos que requieren mucho tiempo, que requieren investigación, y es complejo mantener las cargas balanceadas dentro del equipo. Para esto vuelvo a recalcar que es muy importante definir objetivos claros desde una primera reunión idealmente, para poder acotar lo más posible el trabajo del semestre o del año. Otras dificultades son mantener a las docentes a las y los docentes en el tiempo, ya que si bien existe un grupo que ha logrado mantener estas clases dentro del programa de curso, hay otros que han venido una sola vez y después no han repetido la experiencia. Entonces, otro desafío importante es poder identificar cuáles son los motivos de por qué las y los docentes no han vuelto. Em, Otra tiene que ver con la cantidad de equipos disponibles, ya que cuando existen cursos masivos es muy difícil que todos puedan acceder al mismo tiempo a los pocos Oculus y iPads que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo subsanamos esto? Es con una buena planificación de clase en la que se utilizan distintas tecnologías o se arman por bloques de horario grupos para asistir al laboratorio. Y ya finalizando, el desafío más grande que tenemos hasta ahora es poder medir el impacto que genera el paso de estas tecnologías, perdón, el paso de las y los estudiantes por Virtual en su aprendizaje. Bueno, muchas gracias por la atención. Eh, Creo que cumplí con el tiempo. Voy a dejar Sí, de sí, compartir. cercana ahí, Camila, muy bien. Muchísimas gracias, Camila. Voy a dar el paso entonces a Macarena Pardo Alvarado, que nos va a presentar SINAP en acción, tecnologías emergentes y acompañamiento docente para una educación transformadora. Adelante, Macarena. Muchas gracias. Voy a ver ahí. Se puede apuntar. Muchas gracias por la presentación, y también felicitaciones a Camila por la presentación que hizo. Creo que hay muchas similitudes en lo que voy a compartir, así que creo que me voy a ir deteniendo en... ¿Sí? Macarena, me disculpas porque me ¿Sí? faltó presentarte, ¿sí? Y Sí. me parece relevante hacerlo.
Así que Gracias. Macarena es profesora de educación básica, convención en matemática de la Universidad Católica de Temuco y cuenta con diversos diplomados en áreas de educación, gestión pedagógica, evaluación y tecnología educativa. Es magíster en gestión pedagógica curricular y de proyectos educativos por la Universidad Andrés Bello y actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Innovación e Investigación en Docencia Universitaria del Centro de Innovación en Aprendizaje, Docencia y Tecnología Educativa, CINAP, de la Universidad Católica de Temuco. Su trabajo está enfocado en impulsar el desarrollo de competencias digitales y en asesorar a docentes en la implementación de tecnologías emergentes en el aula, promoviendo experiencias de aprendizaje innovadoras y adaptadas a las demandas de la educación contemporánea. Así que te agradezco, Macarena, y desde ahora empiezo a contar tu tiempo. Muchas gracias, Robert. Eh, Tal como decía anteriormente, hay algunas similitudes con lo que compartió anteriormente Camila, así que hay algunas cosas en las que a lo mejor no me voy a detener tanto, pero sí un poco compartir cómo es el trabajo que hacemos desde el CINAP para el acompañamiento docente en la incorporación de tecnologías emergentes. Primero, solo para dar contexto, el CINAP es parte de la Dirección General de Docencia. Hay otras unidades dentro de la Dirección General de Docencia, pero nosotros como CINAP nos enfocamos directamente en el trabajo, tal como nuestro centro, ¿cierto? El nombre lo dice, en movilizar estrategias para el aprendizaje, la docencia y la tecnología educativa. Y tenemos tres áreas claves, que son áreas de formación, educación digital e innovación e investigación, que es el área que yo coordino. Y además, una unidad de estudio y seguimiento que es transversal. Y dentro del CINAP está el Lab Crea Docente, ¿ya? Que también es un espacio de prototipados, es un laboratorio de experimentación para que los docentes puedan venir a probar y a manipular diferentes tecnologías. Y ahí, dentro del Lab Crea, también se genera un espacio de acompañamiento para que los docentes que luego de haber explorado quieran incorporar alguna innovación, tengan un apoyo de un asesor pedagógico para que acompañe el proceso. Dentro del Lab Crea hay diferentes dispositivos, tal como mencionaba anteriormente Camila, igual tenemos impresoras 3D, tenemos gafas Oculus Quest 2 y 3, también diferentes tablets para la interacción con realidad aumentada y otras posibilidades, y un espacio en el fondo que también invita a la exploración y al vínculo entre docentes para que puedan experimentar de manera colaborativa. Eh, Nosotros en este espacio intencionamos fuertemente el trabajo a partir del modelo TEPAC, ya que los docentes vienen con el conocimiento disciplinar, pero en este espacio se potencian ámbitos que tienen que ver con lo tecnológico y también con lo pedagógico, con cómo hacemos que desde estos otros ámbitos se pueda fortalecer el conocimiento disciplinar. Trabajamos con diferentes tecnologías, algunas se repiten de las que mencionaron anteriormente, tenemos 3D Vista, ¿cierto? Que mencionaba anteriormente Camila para los recorridos virtuales. También trabajamos con Sketchpad como repositorio, ¿cierto? De distintos recursos 3D, pero también con la posibilidad de que uno puede subir recursos y generar interacciones fácilmente a través de las gafas. Y también distintos contenidos que podemos realizar para cargar en YouTube VR, Tinkercad como herramienta de diseño 3D, MetaClass como una app para que permite trabajar con realidad aumentada, que no tiene esa limitancia que mencionaba anteriormente de las otras apps, si bien tiene ciertas limitaciones respecto de la versión gratuita, pero te permite generar escenas, por ejemplo, con 4 marcadores donde uno puede fácilmente interactuar con diferentes recursos 3D. ForProt también, que es una plataforma para generar prototipos de escenarios inmersivos, que estamos trabajando fuertemente. Spatial es una herramienta para generar escenarios virtuales inmersivos de colaboración, donde también hemos generado varias instancias, no solamente al interior del CINAP y con el trabajo con docentes, sino que también fortaleciendo otras unidades de la universidad para generar espacios de colaboración en línea. Y hasta que más tradicional, Google Sites también ha sido una herramienta que hemos intentado potenciar para la generación de páginas web de manera gratuita, simple y efectiva. Yo les quiero compartir un poquito cómo es el trabajo del acompañamiento que hacemos con los docentes. Hay cuestiones que las que nos están marcadas en gris es porque son en el fondo protocolares que tienen que ver con el que el docente agenda, luego esto se sistematiza en una planilla,
Y luego ya viene una instancia de reunión inicial donde se analiza el contexto del curso, se definen las herramientas que se van a utilizar y también las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se gestiona a través de una unidad compartida que se abre inmediatamente con el docente para poder organizar todo el trabajo que se haga desde ahí en adelante y se codiseña un plan de trabajo donde se organizan los hitos, las fechas, todos los requerimientos de apoyo y los productos que van a ir asociados. Entonces, ese plan de trabajo es el que marca la ruta de acompañamiento y luego uno va verificando que cada uno de los hitos vayan siendo realizados o ajustando en función de las situaciones que puedan ir surgiendo. Los docentes, la idea es que esto lo incorporen en su guía de aprendizaje para poder formalizar con sus estudiantes dicha innovación. Y el acompañamiento tiene algo que es bien particular y que nos ha dado luces en el fondo de cómo poder incorporar estas tecnologías en el aula. Y es que nosotros también vamos directamente al aula a trabajar con los estudiantes, donde hacemos primero una sesión de introducción, dependiendo de cuál sea la herramienta con la que van a trabajar. Vamos y le compartimos cómo se trabaja, cómo se gestiona, cuáles son los ámbitos que tienen que considerar a la hora de generar ciertos recursos. Eh, Luego, si es necesario, vamos nuevamente a un espacio de retroalimentación y de resolver dudas, y a veces eso se hace ya más a distancia. Y para el cierre de la experiencia también muchas veces volvemos a ir porque en varias ocasiones tiene que ver con la interacción con las gafas o con otros dispositivos y por lo tanto vamos a apoyar en ese proceso. Todo esto se va sistematizando en este plan de trabajo y en la unidad compartida que mencioné anteriormente, y luego de eso ya se hace una evaluación con el docente para verificar en el fondo que se hayan logrado los objetivos propuestos y también se evalúa en función de una encuesta de satisfacción el acompañamiento realizado para luego, solo si es superior al 50% del curso el cambio realizado, se emite una constancia, pero si no, de todas maneras se comparte internamente para que otros docentes puedan conocer estas experiencias y puedan también motivarse a innovar con este tipo de tecnología. En ese sentido, yo les traje unos ejemplos. Hay diferentes recursos que hemos creado con docentes, voy a dejarlos en silencio, pero por ejemplo con 3D Vista hemos realizado diferentes recorridos virtuales. En este caso es un recorrido de un huerto agroecológico que está acá en la universidad, que se trabajó directamente con la académica Gina Leonelli de la Facultad de Recursos Naturales. Y este es el proceso de trabajo. Se realizó un levantamiento de necesidades con otro asesor del SINAP, se hizo un guión, ¿cierto? Luego se hizo el registro de las imágenes, el diseño de las infografías y se crea el recorrido para luego ser publicado y generar las diferentes interacciones con los distintos dispositivos, ya sea desde un celular, desde un computador o desde las gafas. ¿Ya? Decir que si bien este recorrido fue realizado directamente con la docente y no hubo intervención inicial con los estudiantes, está avanzando y ahora ya llega a un nivel 2.0 donde los estudiantes van a ser parte de la generación de contenido que va a nutrir este recorrido. ¿Ya? Por lo tanto, todas las infografías, los marcadores y toda la información que está anexa va a ser creada también con los estudiantes para que a partir de las experiencias que realicen en el aula, estas rutas se puedan fortalecer. Otra herramienta que también anteriormente mencionaba Camila es Sketchfab. Aquí la diferencia que nosotros hicimos, que no se cargó, con Sketchfab, es que hicimos un trabajo directamente con la carrera de psicología, ¿cierto? Con las docentes Loreto Riquelme y Marcus Graflin, con quienes voy a dejarlo en silencio para que no se cruce, donde se definen temas del proceso neuropsicológicos, se organizan los temas para que los distintos grupos se distribuyan esto, y los estudiantes lo que hicieron fue descargar un modelo del cerebro directamente desde Sketchpad u otra plataforma, y luego editaron este objeto incorporando distintas anotaciones que permitan comprender cómo son los procesos neuropsicológicos dependiendo del tema que le tocó a cada grupo. Entonces, luego de eso, los estudiantes, además de entregar el enlace, que era la primera entrega, ¿cierto?, de Sketchpad, luego hicieron una grabación de un video relato capturando la pantalla, contando en qué consiste el trabajo realizado y también para poder formalizar cuestiones de comunicación y interacción que faciliten comprender el objeto 3D. Y esto también luego lo montó. ¿Sí? Van quedando 2 minutos, Muy Macarena. bien, muchas gracias.
Luego esto lo montamos en una feria virtual que hicimos en Spatial, en donde los estudiantes podían ingresar y ver el modelo en 3D, pero también ver el video que habían grabado cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, también queda un espacio de interacción y de socialización, donde ellos además tuvieron el rol de coevaluar el trabajo de otro grupo. ¿Ya? Nosotros quedamos muy contentos que los estudiantes eran 3 secciones de 40 estudiantes aproximadamente cada una. Y otro recurso con el que hemos trabajado fuertemente, ForProt, ya como mencionabas, es los prototipos de escenarios virtuales inmersivos. Aquí en este caso muestro una experiencia de las que hemos trabajado con la carrera de Ingeniería Comercial, donde los estudiantes también se organizaron en grupos, luego diseñaron propuestas de negocio y generaron un informe de esa propuesta con los costos y todas las características y condiciones que requería, y luego montaron cómo quedaría ese negocio en la realidad si se maqueteara, por ejemplo, y hicieron el prototipo de ese modelo. Y luego presentaron sus modelos en ForProt. Yo dejé aquí solamente 2 ejemplos que son bien distintos entre sí. Uno de una ciudad muy poblada, ¿cierto? Y otro que tiene que ver con ámbitos de agropecuaria, para ver en el fondo las posibilidades que ofrece ForProt. Y dicho eso, la idea es poder compartirles un poquito de los aprendizajes. Primero, que se instala una cultura de innovación continua. Los profesores que pasan por este proceso de innovación, luego van permanentemente queriendo generar muchas más acciones y ampliando también el número de estudiantes y de cursos con los que trabajan. Genera un empoderamiento y autonomía cuando los profesores realmente se apropian del proceso y reciben este acompañamiento con este plan de trabajo, ¿cierto? Que es ordenado, que les facilita también luego sistematizar su experiencia. Y esto quería destacarlo, el enfoque de estudiantes como creadores. Nosotros hemos intencionado mucho que ojalá no sean los docentes los que metan las manos y creen los escenarios o creen los objetos, sino que generen la instancia para que los estudiantes tomen ese rol de creadores y les permite, a partir de esos recursos, demostrar lo que han aprendido. Un acompañamiento efectivo creemos que es una clave para poder empujar estas innovaciones, que sean sistematizadas y que luego puedan ser transferibles. Eso nos ha permitido que otros docentes vean esa experiencia o conversen con los que han innovado y quieran hacer algo similar. Desafíos para escalar y sostener, eso siempre está con la innovación, y también movilizar dentro del modelo SAMR, ¿cierto? Que pasemos de una sustitución, ojalá, a una redefinición de la experiencia. Y como desafíos, bueno, ampliar la participación docente, creo que eso es un desafío en todas las instituciones, que otros docentes también sean parte de estos procesos de innovación, desarrollar competencias tecnológicas y pedagógicas para poder sostener también estas experiencias, alineación de las estrategias entre asesores y docentes para poder enfocar ciertas acciones que sean pertinentes y también que puedan luego ser sostenidas en el tiempo. Ya lo había dicho, promover la redefinición hacia el aprovechamiento de lo digital y también generar mayores instancias de difusión para que estas experiencias exitosas muevan también a otros docentes a querer innovar en sus clases. Eso permitiría en el fondo garantizar la sostenibilidad y mantener los recursos que hasta el momento tenemos y poder generar estas instancias de apoyo. Así que, dicho eso, agradezco. Ahí dejé los datos del SINAP por si quieren seguir al centro, el Instagram, el LinkedIn, y muchas gracias. Creo que alcancé bien en el tiempo. Muchísimas gracias, Macarena, y vamos a dar entonces paso a Patricio, quien nos va a presentar tecnologías emergentes para las clases en la formación inicial docente. Patricio Chandía Peña es profesor de biología y magíster en enseñanza de las ciencias con amplia experiencia en educación y tecnología aplicada. Es director de la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales, con mención en Biología o Física o Química en la Universidad del Biobío y promotor de innovaciones como simulaciones con realidad virtual 360 y BioBlitz regional. Además, ha liderado la renovación curricular de programas de pedagogía en ciencias e investiga en reducir la ansiedad de futuros docentes mediante experiencias inmersivas en entornos controlados. Así que te doy la palabra a Patricio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ya, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Aquí presenté a mi avatar que tengo para presentación de mis clases y de algunas actividades. Bueno, nosotros como universidad trabajamos dentro de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales, solucionando algunas problemáticas que nos atañen particularmente a nosotros con respecto a las renovaciones curriculares, lo que exige el Ministerio de Educación, con respecto a lo que es la enseñanza de la ciencia. Y nos vimos enfrentados a la necesidad de tener prácticas iniciales, prácticas intermedias y prácticas avanzadas, lo que hacía justamente que un gran número de estudiantes participara dentro del sistema. Ahora, agregando a eso el tema de nuestros estudiantes, que de seguro en las otras universidades más o menos puede pasar lo mismo, los estudiantes tienen muchos problemas emocionales, ¿cierto? Tienen mucha ansiedad y cosas por el estilo, a situaciones muy novedosas. Por lo tanto, esas dos cosas nos dieron que pensar de cómo podríamos resolver nosotros este problema. ¿M? Una de las cosas que nos dimos cuenta, que en esta formación inicial docente para profesores y profesoras, una de las cosas es ansiedad y estrés. Aquí nosotros dimos cuenta que cuando ellos se enfrentan a sus primeras clases, obviamente están muy nerviosos y se les olvidan las cosas y se ponen muy nerviosos, afectando su calidad y también a la formación inicial docente. Posteriormente también vimos que la inseguridad estaba aquí dentro, que como no contaban experiencias previas, ellos tenían que dudaban de sus competencias a nivel inicial y también el manejo del contenido. También la falta de exposición que a estos escenarios nuevos en las prácticas podían hacer que se sintieran poco preparados para responder a las dinámicas de una clase real. Y por último, otro desafío es el problema de logístico, ¿cierto? Un gran número de estudiantes que va al sistema con un bajo nivel de instituciones educativas que aceptan las prácticas de nuestros estudiantes, la adecuación de los estudiantes a estos de distintos perfiles a los escenarios de los colegios y también el horario disímil que tienen todas las instituciones con la universidad. Esto dificulta la supervisión de las prácticas. Bueno, nos dimos tres objetivos entonces para poder solucionar estos problemas, uno de los cuales tiene que ver justamente con reducir la ansiedad y mejorar la confianza de nuestros estudiantes antes de que se enfrenten a la realidad, por así decirlo, en el aula de clases. En el segundo lugar, promover la reflexión y el análisis de estas experiencias pedagógicas. Y en tercer lugar, desarrollar habilidades y estrategias docentes que nos sirvan a nosotros y a los futuros profesores y profesoras para afrontar estos nuevos desafíos, nuevos escenarios. Entonces hemos preparado cuatro experiencias que nosotros hemos encontrado que nos pueden servir. La primera que tiene que ver con el uso de Engage. Ahí voy a estar en video por mientras estoy hablando. El Engage es una plataforma educativa que muestra una sala de clase o distintos escenarios educativos según uno lo va configurando y, y puede escribir una pizarra. Si llegan hay una pizarra y que uno puede escribir, hay un telón donde uno puede presentar las diapositivas, mostrar videos y puede integrar dentro de la presentación también imágenes en 3D. Bueno, ahí estoy yo, ahí, avatar también, simulando esta clase. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos puede permitir diseñar distintos tipos de aprendizaje, ahí estoy hablando yo por si acaso, lo voy a terminar. El, y estos distintos aprendizajes nos permiten tener distintos escenarios, no solamente clases, ambientes naturales, edificios y otras partes. El segundo caso que tenemos nosotros de implementación es este de acá. Voy a disminuir un poco el volumen. Nosotros hemos diseñado también alguna experiencia como laboratorio de realidad virtual de nuestra Facultad de Educación, una experiencia inmersiva en cual hay varios procesos que pasan nuestros estudiantes en formación y nosotros les preguntamos dentro de la aplicación cómo se sienten, por qué tomaron decisiones pedagógicas y después nosotros analizamos esos datos. Voy a adelantar un poquito para que se pueda ver justamente ese escenario. Aquí está un escenario de clases, a ver si escuchamos.
Bueno, y posteriormente diseñamos también, como esto era un poquito estresante, diseñamos también un ejercicio dentro de la misma programa para que el estudiante se pudiera relajar. Ahora, esto nos permite justamente diseñar dinámicas específicas de las clases. Pero esto no era suficiente. Así que avanzamos a un tercer paso, que es grabaciones de clases reales con profesores y profesoras reales del sistema. Si se fijan, esta experiencia real grabada desde la visión del profesor o profesora. Esto nos permite a nosotros justamente eh, que la experiencia sea lo más real posible, no estando obviamente en la institución educativa. Y por último, lo que hemos hecho, que no tiene mucho que ver con esta regla de simulación, sino que en lo que participamos como escuela, nosotros estamos comprometidos también con el desarrollo de la conservación de nuestra especie en la región de Ñuble, y para eso utilizamos el programa que se llama iNaturalis, que es para hacer BioBlitz. Los BioBlitz son estudios que se hacen en tiempos determinados, en zonas determinadas, el cual permite tener catálogos digitales de especies regionales y pueden participar cualquier persona que tenga un teléfono, ya sea Android o otro tipo. Solo para que lo tengas en consideración, Patricio, el audio de los videos no se ha escuchado. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí muestra lo que es el BioBlitz justamente y cómo se aplica el BioBlitz con la observación de plantas y animales. Bueno, y como conclusión nosotros hemos hecho estudios sobre esto y hemos detectado justamente que entre más cercana a la realidad que tiene el estudiante, ellos reducen justamente lo que hemos buscado nosotros, la ansiedad a la primera clase en colegio, y algunos factores negativos aumentando los que son positivos, y que nos permite a nosotros, mediante este enfoque, preparar a nuestros futuros profesores y profesoras, ¿m? En su primera experiencia en el aula. ¿M? Así que eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, pasamos entonces a esta última parte de este webinar de experiencias en tecnologías emergentes y tenemos un poquito más de 15 minutos para, para ir haciendo preguntas. Yo les había manifestado en el chat que allí pueden ir escribiendo sus preguntas y también si son generales no escriban para quién y si son dirigidas específicamente a alguno o alguna de las presentadores, hacerlas por esa vía y yo las voy a ir leyendo y ya Chantal, Chantal hace la siguiente pregunta, ¿sí? Y que como no está con nombre, así que asumo que es para los tres presentadores y dice, me gustaría conocer los efectos del uso de las tecnologías y cómo lo han medido, ¿sí? Es decir, efectos y medición. Por eso pregunta Chantal. Entonces les doy el pase a quien quiera tomar el guante. Hola, ¿qué tal? Bueno, de mi parte nosotros aplicamos test para medir la ansiedad, la motivación y otros factores. Son test que están estandarizados y lo aplicamos antes y después de nuestro uso de los lentes de realidad virtual con inmersión en 360, y ahí podemos detectar diferencias significativas antes y después de su uso.
Nosotros desde el CINAP estamos trabajando con una herramienta de competencias digitales para estudiantes que hicimos acá, que adaptamos acá en el CINAP a partir de la encuesta DISCOM. Esa evaluación que es de autopercepción, la intencionamos que los docentes la apliquen al comienzo, antes de empezar con la experiencia, y al final, una vez que la experiencia ya ha sido desarrollada. Entonces, con esa evaluación hemos podido también ver cómo hay ciertas competencias que se han focalizado dependiendo de la experiencia, si tienen más foco en la generación de contenido, o en seguridad, o en comunicación, y ver cómo esto se puede ir moviendo a partir de haber vivido ya la experiencia. Hemos tenido ahí algunos resultados, todavía no los sistematizamos, así que estamos en ese proceso, pero sí vemos en el fondo que hay movimiento, los estudiantes van avanzando respecto del desarrollo de sus propias competencias digitales en función de la autopercepción que tenían en un comienzo y tienen al final, y también nos muestra ámbitos de mejora respecto de cómo a lo mejor otras competencias también pudiesen ser integradas en la experiencia para que no queden fuera y podamos fortalecer el abanico completo. En el caso de las experiencias de Virtual Lab, tenemos por una parte el formulario de encuesta que se aplica luego de la asesoría, que ese va más ligado como al resultado de aprendizaje y de la asesoría en sí. Por otra parte, algunos docentes han aplicado encuestas de percepción a sus estudiantes dentro del curso. Tampoco, al igual que en el caso de Macarena, no tenemos en este momento un instrumento específico para evaluar, ese es uno de los desafíos y hemos iniciado por ahí algunas investigaciones y la idea es terminar en un buen instrumento que nos permita evaluar, pero hasta el momento tenemos la buena percepción de las y los estudiantes y de las y los docentes que han pasado por el espacio. Perfecto, gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es de Pablo, de la UFRO, Chantal preguntaba directamente a Patricio respecto de qué test han ocupado. Bueno, ahora en este momento no me acuerdo específicamente cuál test, pero un test que mide justamente todo lo que es la apropiación de clases, la emocionalidad en las clases. Y ese es el cuestionario que está en inglés, y nosotros lo pasamos en español y lo validamos acá en nuestra facultad. Y son muchas preguntas que hacen en cómo se siente el estudiante en la preparación de clases, en el desarrollo de la clase y en el cierre de la clase. Pero como en este momento no me recuerdo específicamente cuál es. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Gracias, Alejandro. Eh, y tenemos una pregunta, como decía, de Pablo Álvarez de la UFRO para los tres y dice, ¿han abordado la gamificación del aprendizaje apoyado con tecnología? Voy yo, aprovecho de contestar dos preguntas, también la que hizo Daniela Romo, que va Súper. vinculada un poquito con la anterior. Sí, hemos abordado la gamificación. De hecho, ForProd es una herramienta que, si bien no está dentro de la categoría de gamificación, es juego serio, serious game, son plataformas que son creadas específicamente para el ámbito educativo y tiene esta lógica, o sea, los estudiantes codiseñan en modo multijugador, es una plataforma muy similar, en todas las proporciones, a Minecraft. Ya por lo tanto genera una experiencia que se vincula directamente con lo que los estudiantes habitualmente hacen al jugar en línea, en una herramienta que se baja desde Steam, de hecho, de una plataforma de juego. Eh, y además en los recorridos virtuales, y por eso lo vinculo también con lo que pregunta Daniela, también se pueden incorporar preguntas en distintos espacios, en distintos momentos del recorrido, donde se generan interacciones a propósito del contenido que allí se haya revisado dentro del recorrido, y los estudiantes pueden ir respondiendo esas preguntas, y luego le va generando un score, va guardando en el fondo los datos de cuántos puntos ha acumulado en el recorrido, y eso luego también se puede utilizar a modo de evaluación formativa, o dependiendo de las condiciones en el fondo que el docente intencione. Hemos trabajado otras experiencias de gamificación con otras herramientas, con Nearpod, por ejemplo, donde se utiliza mucho la función de hora de escalar, donde se generan varios espacios de gamificación, pero en general eso,
y montarlo, y se preguntaba ahí si lo montamos en algún LMS. En general, los recorridos están en nuestra web, en la web del SINAP, /recorrido virtual. Ahí tenemos los recorridos que tenemos disponibles y tenemos otros que vamos a cargar allí. Eh, pero tenemos ahí los recorridos quedan guardados en una nube. Y uno al subir el recorrido puede marcar la opción de guardar la analítica de esos datos. ¿Ya? Por lo tanto, uno también luego puede ver a partir de esa nube cuál es la interacción que los usuarios han tenido, cuáles son los lugares del recorrido que han sido más visitados, marca, ¿cierto?, unas nubes ahí de color, en donde demuestra en el fondo cuál de esas partes del recorrido han sido más de interés para las personas que lo visitan. Así que ahí respondo un poquito de las dos preguntas. Buenísimo, gracias. Patricio, Camila, no sé, respecto de la gamificación. Bueno, nosotros no trabajamos mucho en la gamificación porque estamos enfocados, como les decía, a la simulación de ambientes reales para disminuir el estrés y la ansiedad de nuestros estudiantes. Pero sí nos dimos cuenta que al usar estas metodologías nuevas, los estudiantes como que se asustan un poco. Así que les damos una pequeña preparación previa del uso de los lentes y con los videos inmersivos. Y ahí disponen como de todo el catálogo del Oculus Quest 2 para poder usarlo para jugar, que realmente lo usan más para eso. Eh, pero para gamificación en docencia no lo hemos aplicado. Gracias. Aquí sí hemos aplicado gamificación en el aprendizaje apoyado con las tecnologías. Tenemos algunas aplicaciones como Incel, por ejemplo, que es un juego en donde se muestra cómo funcionan las células. Igual siempre es importante, sobre todo en el uso de estas tecnologías o de estos tipos de juegos, un acompañamiento muy cercano de las y los docentes y también a veces del equipo de ayudantes que tienen, precisamente para mantener cierto marco, dentro de cierto marco, el uso de este juego durante la clase y que de verdad sea un acompañamiento y un apoyo al aprendizaje. Em, por otro lado, también este año se realizó un proyecto Fondedoc también para kinesiología, en donde se hacía una plataforma virtual de juegos en pareja, era multijugador, y eso aún no tiene resultados concluyentes porque acaba de pasar su etapa de testeo, pero ya a final de año podríamos tener los resultados de cómo funcionó este juego. Aprovecho también de contestar la pregunta de si el equipo realiza previamente el levantamiento de información. La UC tiene una encuesta de levantamiento de información sobre las habilidades tecnológicas a las y los docentes. Si bien en el trabajo de Virtual Lab y cuando nos reunimos con los docentes en la primera asesoría no les aplicamos una encuesta o un instrumento en sí, sí se conversa y se ve las percepciones de los docentes y de las docentes en cuáles son su manejo y cuál es la facilidad de aprender de las nuevas tecnologías. En algunos casos ha sido complejo, ya como comentaba antes, ha requerido bastantes interacciones y hay otros docentes que son muy como motivados, entonces aprenden inmediatamente, pero ahí también depende de la disponibilidad de tiempo y de cuánto se aplique la o el docente. En algunos casos vienen varias veces y testan las aplicaciones hasta que logran desarrollar las habilidades. Entonces, eh, resumiendo un poquito, no aplicamos nosotros, sí tenemos la encuesta de la UC y es más que nada la percepción porque estas tecnologías son bastante nuevas. Gracias, Camila. Y hay una pregunta específica para Patricio, es de formación EPJA. Dice al profesor de la UB, Patricio, ¿qué ha sido lo más difícil al implementar estas tecnologías a nivel de carrera, departamento o facultad? Bueno, justamente ya se ha conversado el tema de la innovación siempre es complicada porque parece que uno nada contra la corriente. Se espera mucho que en educación trabajemos como se trabaja en los años, sí, educación así en la ciencia media, con papelitos amarillos y no sé, cosas por el estilo. No, pues, nosotros pensamos que hay que implementar innovación con tecnología y obviamente la masa crítica de algunos académicos o de la parte que acompaña en la facultad, académicos, estudiantes, es un poco resistente a estas cosas. Eso por un lado.
Por otro lado, esta tecnología no es barata tampoco, o sea, si uno quiere estar en la punta de la tecnología no es barato. Muchas veces los proyectos, por el caso de nuestra universidad, que es estatal y pública, birregional, obviamente se dificulta un poco eso. Aunque tenemos algunos lentes, tenemos alrededor de 12 lentes Oculus Quest 2, ha sido por productos de proyectos que tenemos que postular nosotros internamente y externamente. Eso es lo más difícil. ¿Qué más? Lo otro es los software que tienen el Oculus Quest 2 son para jugar. La mayor parte, yo diría que cerca del 80 y tantos por ciento es para juego. Lo educativo que tiene es muy simple y no encontramos que no son adecuados. Y los que son buenos son de pago muy exagerado. Así que por eso nosotros quisimos hacer varias estrategias de implementación. Em, lo otro es justamente concientizar bueno, el gran número de estudiantes también es otro problema. Ahí en nuestra carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales podemos tener 3, 4 grupos de trabajo, pero otras carreras que son más de 60 se complica la acción de esto. Y la semana nos da para atender a todas las carreras que tenemos nosotros de pedagogía, así que queremos hacer esto. Pero sí disponemos de espacio, pero falta justamente tener más lentes para poder ocupar eso. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y yo vincularía esta respuesta que ya ibas dando con una pregunta general también, y es cómo garantizan que las experiencias de realidad aumentada y realidad virtual sean inclusivas y accesibles para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades técnicas o recursos disponibles. ¿Cómo enfrentan este desafío? Eh, Voy a comentar, bueno, cómo garantizamos, lo mencionaba respecto de la ruta de acompañamiento, y eso se fue dando también a medida que veíamos que al trabajar con docentes, por ejemplo, que iban a incorporar realidad virtual en su aula, muchas veces el tiempo de apropiación del docente para que manejara realmente la herramienta, diseñara algo que fuese coherente con lo que buscaba y luego se implementara de manera exitosa, nos generaba un vacío ahí muchas veces que el docente no tenía el tiempo para poder manejar a fondo cómo funcionaba esta estrategia y poder dar la respuesta a los estudiantes que fuesen adecuadas y pertinentes y en el momento en que corresponde. Entonces, el hecho de ir al aula como primera experiencia de implementación del trabajo nos ha permitido que todas esas dudas que puedan ir surgiendo se puedan ir resolviendo en el momento, que uno pueda ir a trabajar directamente con los estudiantes, acercarse a ellos y poder resolver estas consultas, pero también la posibilidad de generar este lazo, eso que mencionaba que hay retroalimentación permanente. Hace media hora vino un grupo de estudiantes que está trabajando en ForProd, que tenía dudas y que le ha costado un poco, y se dirigieron directamente acá al CINAP a consultar y a pedir apoyo en cómo generar ciertos espacios en el escenario, que tenían dudas en algunas cuestiones de modo multijugador. Entonces, eso también, dejar la puerta abierta a recoger esas consultas, a que los docentes canalicen las dudas de los estudiantes que les llegan, ha permitido también, primero, que el docente se vaya segurizando respecto de la implementación que está realizando en innovación, pero también que los estudiantes sientan ese apoyo cuando tienen dudas y no genere una presión adicional. Porque muchas veces, como nosotros antes hacíamos un informe y ahora tenemos que hacer un prototipo de escenario, esto obviamente va a generar una presión distinta para poder responder las expectativas que tienen respecto del trabajo que tiene que desarrollar. Entonces la idea es poder generar este soporte permanente. Y además, a la hora de generar este plan de trabajo y de intencionar las experiencias, también uno va mediando respecto de cómo hacer que los ambientes sean inclusivos, cómo utilizar herramientas que realmente no requieran un equipo específico de alta gama y que no van a tener los estudiantes. Entonces también tratar de usar herramientas que estén en línea y si no, que sean descargables, pero que no requieran un equipo tan gigante, ¿cierto? Un equipo gamer para poder trabajarlo. Entonces hay también ver ciertas cuestiones de accesibilidad. Gracias, Macarena. En nuestro caso es muy similar a lo que plantea Macarena. Creo que algo importante es que, y por eso recalco la figura del asesor de docente, que ve todo el lado de formación y pedagogía, seguir los lineamientos que nos dé este equipo. Por otra parte,
también hacemos un acompañamiento a las y los estudiantes, además de tener el espacio abierto cuando las o los docentes pasan por el proceso de asesoría, para que sus estudiantes puedan volver a revisar los recursos y también trabajar con equipos del laboratorio cuando sea necesario. Em, y por otra parte, nos ha pasado en algunos casos de personas con discapacidades que han venido al laboratorio, el acompañamiento de intérpretes. Tenemos un caso especial de discapacidad auditiva en donde vino una persona del departamento de inclusión a hacer el acompañamiento y siempre em, hay formas de solucionar estos temas. Sí, en el caso de las realidades inmersivas es complejo que que esté disponible para todas y todos los estudiantes, pero en otros casos también nos guiamos con otras tecnologías para poder hacer un buen acompañamiento. Gracias, Camila. Hola. Bueno, buena pregunta. Justamente un tema que nos atañe a todos y todas. En primer lugar, nosotros como estamos diseñando videos en 360, estos videos tienen subtítulos que uno le agrega, entonces donde va mirando el estudiante también va apareciendo subtítulos. Todos los lentes también tienen, compramos, bueno, no todos, pero sí estamos comprando todo lo que son, lo que viene aparte del Oculus Quest en forma básica, que son para uso de lentes de distintas dioptrías. Y también justamente el tema de algunas aplicaciones que están usando, que estamos experimentando, tienen que ver con sonidos y colores, bueno, no tanto coloreados, sino que con disminución de colores, para las personas que tienen más ansiedad. Y lo otro es que justamente tener estos videos nos permite explorar otros escenarios educativos. Por ejemplo, estamos viendo el tema de los ambientes naturales que tenemos, que les comentaba yo con el BioLit. Tener los videos 360 incorporados con realidad virtual permite a las personas que con algún tipo de problema al caminar o de acceso a estas partes pueden acceder mediante los videos. Y esos videos, en cuanto a la accesibilidad, se pueden ver desde la cuenta de YouTube. Por lo tanto, cualquier persona que tenga computador lo puede ver. Obviamente no es lo mismo que la inmersión con los lentes de realidad virtual, pero sí con el mouse uno puede mover en el YouTube VR la dirección que uno quiera mirar en el video 360. Así que en cuanto a accesibilidad también aportamos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estas presentaciones. Creo que el espacio de preguntas también sirvió muchísimo para ir cerrando algunos temas. Me parece que ha sido un muy buen webinar y lo que me llama a decir en este cierre es que yo creo que nos estamos asomando a una creación de experiencias que toman elementos cognitivos, emocionales, corporales, etcétera, y además hechos desde una integralidad pedagógica, de diseño, tecnológica y de modelo. Así que la verdad que muy interesante me resultó y también resulta interesante como, yo creo como reflexión, si ustedes miran el background de los tres presentadores, la variedad desde donde vienen y desde la variedad también de experiencias que han ido presentando. Eso nos lleva también a esta reflexión necesaria que creo que tenemos que tener respecto de lo multidisciplinario e integrador que resulta precisamente estas experiencias en tecnologías emergentes. Así que diciendo esto, nuevamente muchísimas gracias a quienes presentaron, muchísimas gracias también a quienes han participado y gracias, por cierto, a la Universidad Católica de Temuco, quien hace posible esto. Yo no sé si la administración vamos a proyectar un QR para la asistencia. Ustedes me dicen, y si no, vamos vamos a ir cerrando ya la presentación.
Hola, Así Robert. que, No hola. ya quedó registrada, no se preocupe. Buenísimo, buenísimo. Me preocupaba eso. Sí, Muchísimas gracias. Mariela ha estado ahí desarrollando y apoyando de muy, muy buena manera este proceso. Así que mi agradecimiento directo también para ella y para todo el equipo que ha trabajado en esto. Espero que tengan una muy buena tarde de día viernes. Así que agradecido y nos vemos. Estén atentos, atentas a el próximo webinar de Red Cat, que espero que sea tan bueno como este. Chao, que estén muy bien.